Muchachos, vengo a plantearles una pregunta. ¿Cuál es la compañía relojera más importante de todos los tiempos? ¿Será acaso la que inventó el reloj de cuarzo? ¿Será acaso la que tiene la marca de lujo más respetada en la actualidad? ¿Será acaso la que ennobleció la profesión y tiene la tradición más larga de Japón? ¿O acaso todas las que acabo de nombrar son la misma? Hoy día, dando la hora, viene a Tokio a visitar el museo de Seiko Ginza. Hoy día, dando la hora, viene a explorar Japón. ¡Vamos! Dando la hora. Dando la hora. Dando la hora. Hola amigos, aquí Alfredo dando la hora, la persona encargada de traer sus relojes favoritos a ustedes. ¡Genki desu ka! Chiquillos, en uno de los momentos más bonitos que me ha tocado estar desde que empecé con este negocio, con este canal, nosotros junto a la bala llegamos junto a la nave y estamos en Tokio, en el lujoso distrito de Ginza. Y adivinen dónde estamos, en el espectacular Museo Seiko de Ginza. Gracias a toda la gente que nos ha puesto comentarios, nos ha puesto like, que se ha suscrito al canal. Seiko nos va a abrir sus puertas, Bala. Vamos a conocer el museo, vamos a conocer la historia de Seiko, vamos a ver un Seiko Astron. ¿Qué relojes queréis ver tú? Lo que tú queráis ver. Quiero ver el Seiko Tuna, quiero ver el primer diver de Seiko, quiero ver todo eso. Ya, así que, ¿te tinca que empecemos? Empecemos. Pero esto está cerrado. Acuérdate que cerraron el museo para nosotros. ¿Qué? ¿Nos van a cerrar el museo dando la hora? Así de bacanes somos. Tour privado. Oye, ¿estáis contento con la chaquetita nueva que te compraste? Hipster total, po. Oye, mira, ahí están los Backstreet Boys. Sí, po. Los Backstreet Boys. Tienen sus buenos relojes los Backstreet, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Bueno muchachos, bienvenidos. Oye, la idea en este video es que vamos a ir piso por piso viendo cada exhibición y esta es la exhibición principal. Uno entra al museo y es la primera. Siento que fuimos muy privilegiados porque nos dieron un tour privado antes de estar en todas las exhibiciones. Yo creo que es como fue mejor la experiencia que obviamente que si hubiéramos simplemente leído los cartelitos y les tenemos las papitas. Pero miren, este es el caballero importante, Hattori Kintaro Hattori. Este fue el fundador de Seiko. Él nació en 1860. Y nos explicaron por qué fundó Seiko y por qué se interesó en relojes. Es bastante interesante la historia. Esta es la explicación. En Japón existen distintos periodos dependiendo del emperador que tiene Japón. Entonces, al parecer está el periodo Edo, el periodo Meiji, el periodo tanto. Dependiendo del emperador que haya en ese momento, hay un periodo histórico. Y en 1860 tocó cambio de periodo, en donde normalmente los cambios de periodo, sobre todo en esos años, venían con un cambio cultural, pues, ¿vale? Entonces, en ese contexto, Japón hasta ese momento usaba este tipo de reloj. Los japoneses tenían su propio calendario. Bueno, los japoneses eran crack, entonces tenían sus propios relojes con su propio calendario. Pero con el cambio de periodo, el nuevo emperador decidió que se tenía que cambiar el calendario para adaptarse al calendario europeo, que era el mayormente usado en el mundo. Al final, muy orgullosos podrán estar los japoneses de su calendario, pero pucha, igual corresponde como adaptarse, pues, ¿vale o no? You serious? Entonces se cambió a este tipo de relojes en 1860 y cundió el pánico. Acá hay un calendario así como la reforma del calendario, así como todos los japoneses vueltos locos, era como un cómic de la época. Y el señor Kintaro Hattori dijo, bueno, esta es la mía. Así que aquí vamos a cambiar y como todo el mundo va a tener que cambiar los relojes, vamos a tener que adaptarnos, pues, ¿cachai? Entonces básicamente cuando él ya tenía 30 años, en 1889, el señor Kintaro Hattori decidió empezar a importar. Y fundó su propia compañía de importación y se puso a vender relojes. Acá hay un montón de relojes suizos que eran más o menos, para que se hagan una idea, los relojes que él vendía en esa época. Pero él siempre en realidad estuvo más o menos 7 años dedicado a eso y estaba juntando platita, estaba juntando de todo. Pero su sueño de verdad no era vender, era producir. Y estuvo 7 años vendiendo en silencio, juntando platita con un sueño. No sé si te suena conocido, Ola. Me suena muy conocido. Después de 7 años vendiendo relojes de otras empresas, de otras marcas de importar, no muchachos, acá hay una oportunidad y nosotros vamos a fabricar. Y junto con este señor, el ingeniero Yoshikawa, decidieron lanzar su primera pyme. Debe ser bonito como esa cosa de emprendimiento en ese periodo, ¿no? Después de haber vendido tantos años, decir ya, nosotros podemos, y empezaron a hacer estos relojes de pared. Ante ustedes, muchachos, un trozo de historia, el primer Seiko. ¿Entendéis lo importante que es esto? Importantísimo. ¿Ya?
Es divertido porque probablemente ellos estaban en su taller como juntando las 3 y las 4 cosas que tenían. Imagínate que iban a saber ellos que iban a ser la empresa relojera más importante de todos los tiempos. ¿Tú creéis que el señor Yoshikawa pensaba que iba a salir en un canal de YouTube de Chile? No. Mira alguna cosa como lleva la otra. Entonces, el señor después de hacer reloj de pared se pusieron a hacer despertadores. Y acá está, por ejemplo, en 1899 hicieron el primer despertador japonés. Acá ya como en ese estilo un poco más tradicional. Y también empezaron a hacer relojes de bolsillo, que eran como los típicos relojes que todo el mundo usaba. Más o menos hasta acá, 1905, desde ese momento, números rojos, perdían plata y todo se subsidiaba con la venta de los relojes de importados, pues, me imagino. También me suena conocido. Pero los muchachos acá no se rindieron, obviamente llegó la revolución industrial y gracias a este tipo de maquinaria que nosotros vemos aquí, que los muchachos pudieron lograr ser competitivos. Seiko empezó ya a producir relojes que sí empezaron a ser exitosos y sí empezaron a ser rentables. Y fue más o menos aquí con los Seiko Empire en 1909 que los muchachos ya empezaron a ganar platita y empezó a despegar. Y en 1913 nació el primer Seiko de muñeca, el Seiko Laurel. Y es por este reloj que hasta el día de hoy hay muchos Seikos que son Seiko Laurel, pues es por este reloj, el primer reloj de muñeca de Japón. Y acá es donde ya se consolidó Seiko derechamente como empresa gracias a una tragedia. En 1923 ya Seiko estaba en fire, estaban sacando su último modelo, el Seiko Glory, el que está acá. Pero ocurrió un terremoto. En 1923 fue el gran terremoto de Kanto, que destruyó toda la fábrica Seiko, todo se quemó, todo se incendió. Prueba de hecho está este resto de la fábrica que quedó de todos estos relojes pegados, incendiados. Es como un poco cruel la cuestión, pero de alguna manera creo que se podría denominar bello quizás. Da testimonio un poco de lo que ocurrió en la época. Tal cual, pues, ¿cachai? Y el señor Kintaro Hattori fue puesto a prueba, porque la gente se pone a prueba en los momentos difíciles, no en los momentos fáciles. Como los relojes de él eran un objeto que podía llegar a ser caro, él publicó ese aviso en el diario y puso: muchachos, mi manera de ayudar en un momento como este va a ser que cualquier persona que haya perdido uno de sus relojes en el terremoto, nosotros se los vamos a reponer gratis. Honorable. Y además yo creo que un gesto así se hace de verdad, no se hace como porque sí. Entonces, a partir de eso, y quizás coincidente con el tema del terremoto y todo, en 1924 se lanzó este relojito de muñeca, que fue el primer Seiko fabricado por Seikosha con el logo Seiko. Entonces, dependiendo a quién le pregunten, el primer Seiko puede ser ese de pared que vimos, puede ser el Laurel o puede ser este Seiko 1924. Seiko en japonés significa precisión. Seikosha es la casa de la precisión, así es como funciona más o menos en japonés. Seiko, precisión. Una última cosa que queríamos mostrar de este piso, y que ahí para que tengan atención, hay una cosa que yo creo que es interesante. Está esta foto de Kintaro Hattori con toda su familia. Mira, ahí está el caballero. Una gran familia tenía el caballero. Y Seiko hasta el día de hoy es... ¿Todos estos son sus familiares? Sí, pues no, dicen que es familiares y empleados. Ah, ya, sí, porque muchos hombres. El señor actual CEO de la compañía es el señor Shinji Hattori, que tienen un video en donde él explica, bueno, acá está mi papá, que era Hattori Kentaro, que a su vez su papá era Genso, que a su vez su papá era Kintaro. Hasta el día de hoy la familia controla esta empresa y ellos han estado muy presentes en el desarrollo de todo. Y se puede notar acá, pues, porque esto se nota, mira, este museo más allá de la cosa comercial es gratuito, se nota que esto está hecho porque la persona que hizo esto le interesa, ¿cachai? Porque lo quiere, le tiene Sí, cariño. pues le tiene cariño. Bueno, muchachos, en esta parte del museo tienen otro piso dedicado a la historia de la relojería en general, no a la relojería de Seiko. Este es el primer reloj que se inventó en el mundo, el reloj solar. En varias culturas existe, pero se dice que el reloj solar empezó en Egipto, ¿ya? Ahora, hay algo curioso que yo no sabía, ¿vale? ¿Tú sabes por qué el reloj avanza hacia la derecha? No, ¿Los palillos del reloj avanzan hacia la derecha? no. Es porque como el reloj solar supuestamente se inventó en Egipto, cuando sale el sol en Egipto, por donde está la posición de Egipto, se mueve hacia la derecha el palito, güey, por la posición del sol. Y es por eso que los relojes avanzan hacia la derecha. Yo no lo sabía, güey. Ahora tienen otras cosas, tienen por ejemplo los distintos sistemas del reloj de agua, el reloj de combustión, el primer reloj mecánico, el reloj de péndulo. También hay varios relojes japoneses antiguos. De hecho, ya me estuvo explicando una cuestión y es complejísimo de entender. Yo creo que por eso también en parte se cambiaron el sistema europeo, porque eran relojes realmente complejos de usar y carísimos de hacer, había que cambiarlos todos los meses. Era complicado, dejémoslo en que era complicado.
Muchachos, este es el cuarto piso. Este está dedicado a la colección ya Seiko, un poquito más como de las innovaciones, los primeros Seiko que han habido de la historia y todo. Están los originales que vimos en el piso de origen. Pero en los años 50 ya empiezan los Seiko que uno conoce un poquito más. Está el Seiko Super, que es el primer reloj con segundero central. Yo no sabía, pero el primer reloj con segundero central era Seiko. Y el primer reloj automático japonés. Si les gustan los Seiko, aquí van a estar todos los que grandes. No voy a entrar demasiado en detalle porque podríamos estar horas, pero está el Seiko Crown. Están así. Bueno, de verdad esto está hecho con cariño. El primer Seiko con Sun and Moon, hay un Seiko solar, hay varias cuestiones entretenidas. En 1960 aparece ya el primer Grand Seiko. O sea, ver el primer Grand Seiko es una maravilla. Man. Y también me explican que la Seiko, para ganar un poquito más de reputación, en su momento se certificó en Suiza, ¿ya? Porque hasta ese momento, acuérdense, siempre las cosas japonesas, a pesar de que eran buena calidad, siempre había había un pequeño prejuicio en los países europeos. Oye, esto será bueno, esto será malo. Entonces Seiko en algún momento mandó a certificar su primer reloj a Suiza, que es el Seiko Astronomical Observatory Chronometer. Hoy día, hasta el día de hoy, los relojes Rolex, los relojes Omega tienen este sello de Officially Certified. Es Officially Certified por esta compañía. Acá están todos los que obviamente nos gusta: Seiko 5, cronógrafos automáticos, yo tengo varios. Están los famosos King Seiko, están el primer cronómetro, está el Seiko Pog. Pero yo creo que esto es lo que más vale la pena destacar en esta pieza, y probablemente este es el reloj más importante, no solo de este piso, no solo de este museo, no solo de esta ciudad, sino que el reloj más importante del planeta, muchachos. ¿Cuál es el gran hito de Seiko que hizo que se destacara por sobre todo? El cuarzo. Seiko inventó el reloj comercial de cuarzo y están obviamente sus grandes aspectos. Yo no sabía, pero para las Olimpiadas hicieron los primeros relojes de cuarzo, no fueron los de muñeca, fueron estos, los Crystal Chronometer, que lo inventaron en el 64, y acá está como la gran colección. Están los relojes de cuarzo que se hicieron famosos, los Superior, pero todo eso va a lo mismo. Estamos frente a la leyenda. Mira esta weá, bala. Weón, está el Seiko Astron, el 35SQ, el primer reloj de cuarzo comercial del mundo, weón. Acá está. Muchachos, si vienen a Japón no pueden no venir y ver esta weá. Que tienen que verlo. La weá es el Seiko Astron. De hecho, ya con esto ya podemos cerrar el video, ¿vale? Ya irnos para la casa. Ya, bacán, porque tengo hambre. Otra cosa entretenida, acá están como todas las certificaciones, ahí está toda la historia de cómo inventaron el Seiko Astron, y hay como todo un cuento. Los relojes de cuarzo antes eran como de este porte, eran como el porte de una pieza, al igual que las calculadoras. ¿Te acordás que lo hemos visto en el canal? Que eran pasamos de estar del porte de una calculadora al porte de un cuarzo. Y para los fanáticos de los digitales, obviamente están los digitales ricos, el 0634, está el Work Time, está el Seiko Televisor, los que nunca han visto un Seiko Televisor, Seiko Calculadora, el Quartz BFA. Este fue el primer reloj digital de 6 segmentos de la historia. Está el Yuyaro, el que sale en Alien, el primer cronógrafo de cuarzo del mundo, ese está ahí. El Spectrum, ese iremos hablado en el canal. El Spectrum es el primer reloj de E-Link, de pantalla digital, el que usan como el Kindle. Acá podría estar horas de horas, Bala. Y más encima nos cerraron en el museo, me dan ganas de quedarnos. ¿Y si nos quedamos durmiendo acá? Oye, sí. ¿Te imaginas? Muchachos, ya estamos terminando, estamos en mi piso favorito. No sé, ¿es tu favorito, Bala? El piso de Grand Seiko, dedicado a lo más prestigioso que se ha hecho de Seiko en la historia. Y yo creo que es el piso con más relojes, así que si les gustan los relojes, obviamente es el piso que tienen que visitar. Están los primeros Grand Seiko, los Grand Seiko originales. La idea era que estuvieran certificados como cronómetros, por eso todos tienen su linda certificación. Después, los primeros Grand Seiko. Y hay uno plateado, que es como muy caro, porque el plateado era de platino, había todo un cuento con eso. Después los primeros Grand Seiko, que fueron ahí cambiando de a poquito. Hasta ese momento Grand Seiko tenía distintos logos, tenían distintos tipos de caja. Pero este modelo, el 44 Grand Seiko 020 del 67, te fijas que la forma de la caja ya es como la forma Grand Seiko, pues Bala. El estilo Grand Seiko, gracias a ese modelo se logró imponer. Fue evolucionando el nacimiento del movimiento Hi-Beat, que es muy famoso en Japón. Este fue los primeros Hi-Beat que estaban acá, que ya estaban funcionando. Y este modelo es carísimo, los Seiko B-Corte FA. Los modelos B-Corte FA, como ya empezaron a hacer los relojes de cuarzo, ya estaban empezando un poquito a popularizarse. En 1970 los
muchachos dijeron, ya, bueno, nos tenemos que poner al día, tenemos que lograr estar a la par con el Cuaso siendo mecánico. Y sacaron este reloj que es una locura. ¿Sabéis cuánta precisión tenía esto, Bala? ¿Cuánto? 2 segundos al día. Un reloj mecánico. 2 segundos diarios. Porque un reloj de mecánico normal puede equivocarse 30 segundos, ¿cachai? Este se equivocaba 2. Es como casi nivel cuarzo, pero en mecánico. Y esto Grand Seiko, aquí me explicaban, era como ya el pináculo de lo que llegó a alcanzar Seiko, ¿cachai? Era como que la weá ya... Todo terminó en este modelo que está acá. Estos de modelos, de hecho, si los buscan de segunda mano, valen como $20.000, $30.000. Son precios así realmente que no se pueden pagar. De hecho, estoy como tiritando viendo uno. Y fue como lo último que ya, los últimos dardos de Grand Seiko, que ya tenían así como el logo nuevo y todo eso. Después, como era tan caro, costaba así como costaba 100.000 yenes, que en esa época parece que eran varios salarios, lanzó una línea que en vez de ser 2 segundos de precisión diario, eran 3 segundos, era un poquito menos, pero igual era muy preciso. Y ya costaba menos de la mitad, que eran los 56GA, que estos son modelos que hasta el día de hoy se pueden encontrar. Ya fueron los últimos Grand Seiko de la época antigua que todavía existían. Para los fans de Grand Seiko Vintage, muchachos, están todos, weón. Me dicen que aproximadamente están el 70% de los modelos de Grand Seiko que se produjeron. Bueno, tienen que venir a esta weá. Me dicen que los fanáticos relojeros a veces vienen a esta sala y se quedan 3 horas, Bala. What? ¿Te imaginas así quedarte 3 horas acá viendo cada Seiko, viendo cada cuestión y viendo sobre todo cada movimiento de los serios que hay, ¿cachai? Personalmente esta es de las salas que más me gustan en el museo, así que pueden venir y bueno, acá estamos todos entre ñoños, pues Bala. Te podéis venir y quedar y viendo cada relojito. Sí, pues de hecho a la Bala le conté que antes de venir a grabar vine por mi cuenta y me quedé como 3 horas para disfrutar el museo por mi cuenta y no tener la presión de grabar. Por último, para cerrar la exhibición, aquí ya empezaron con los Grand Seiko en 1993, cuando se retomó Grand Seiko, después de la pausa que tuvo con Credor, que tuvo con Grand Quartz, se retomó Grand Seiko con modelos de cuarzo, en donde van a encontrar los distintos modelos, Spring Drive, los Seiko cronógrafos, y sobre todo acá está muy bonito, Bala, los Grand Prix de l'Orgerie de Genève, los grandes premios y el Seiko Kodo, uno de los prototipos del Seiko Kodo que en su momento ganó. Eso está todo aquí. Más que invitados a conocer Grand Seiko, más que invitados a conocer esta sala del museo. Bueno, muchachos, ya está la última sala, acá está ya dedicado, hay varios clásicos, están los Seiko Tunas, una sala dedicada a los Seiko deportivos. Pero ya va a ir saliendo la cosa ñoña y ir terminando el video, yo me quiero detener en esto. ¿Tú sabes lo que es esto, Val? Tengo una idea, porque estamos en la sala del deporte, ¿no? 9.58, ¿te suena 9.58? No. Este es el Seiko con el que se midió el récord de Usain Bolt. El original, weón. Para cualquier que se acuerde, este es, weón. Paul ist der schnellste aus den Blöcken. Jetzt kommt er. Und jetzt ist Usain Bolt nicht zu halten. Nein, er gewinnt. 9,58 Weltrekord. Weón, el Seiko de Usain Bolt. Así que eso, pues. Vamos a ir cerrando, muchachos. ¿Qué le ha parecido el museo hasta ahora, Bala? Precioso. Ok, vamos al cierre. Nos vemos afuera. Así es como frente al museo de Seiko House Ginza y en un verdadero final de anime me van a acompañar aquí con mi compadre para despedirme de esta ciudad. Bueno, muchachos, y de esta manera, después de ver el récord mundial de Usain Bolt y el tablero original, damos por finalizada la aventura en el Museo de Seiko Ginza y a título personal quiero decir uno de los mejores días de mi vida. Me gustaría agradecer especialmente a las 2 personas que hicieron posible este encuentro y discúlpenme si fallo con el nombre y el apunte, pero son nombres un poco difíciles para uno. Le quería agradecer a Takeki Nakahara y a Noburo Miyadera, que hicieron de nuestros guías y nos hicieron una introducción, se portaron súper bien, nos hicieron una presentación, nos recibieron con todos los honores y de verdad fue súper emocionante pensar que en Seiko, a nosotros que somos dentro de todo de un país lejano y un canal de hispanoparlante, imagínate la situación mala, nos pudieran recibir de esta manera. Fue
súper emocionante. El museo está absolutamente recomendadísimo. El mejor museo de relojería que yo he ido en mi vida. Y en verdad nada más que agregar. Solamente agradecer, agradecer, agradecer. Y además, la Bala, de manera extraordinaria, me pidió unas palabras para el cierre de este video. Ay, Alfredo, querido odioso, si tú sabes que a mí los relojes me dan lo mismo. Yo solamente quiero decir que el museo es espectacular. El diseño del museo es impresionante, está súper bien pensado, el sonido está excelente, todos los pisos están qué maravillosos, o sea, es un deleite en el diseño de espacios. Para mí ese museo debería ser considerado Patrimonio Nacional Japonés, visítenlo, es totalmente gratuito y es un lujo. También invitarlos a que sigan la cuenta oficial del Museo Ginza. De hecho, sería bonito que la comunidad de Dando la Hora pasara al Instagram y les dejara un corazoncito, muchas gracias, y que la comunidad supiera que ellos se dieron el tiempo de darnos. Además, este museo Bala, este barrio, nos explicaron que este barrio es carísimo y el museo es gratuito y es el barrio más caro de Tokio, y aún así los tipos se dan el tiempo para hacerlo. Se nota el cariño, se nota toda la preocupación que hay por detrás, así que nada que decir. Soy un agradecido de la vida muchas veces es difícil, de hecho en general es más bien difícil que fácil, pero hoy día nos tocó un día de los buenos, Bala. Invitarlos también si quieren seguir apoyando este canal y que logremos romper más metas y llegar más lejos de lo que jamás hemos pensado. Los invitamos a ir con un like, con un comentario y suscribirse, y también apoyarnos, ¿por qué no?, con dandolahora.cl. Su like es nuestro sueldo, y desde la hermosa ciudad de Tokio les decimos sayonara.